En un mundo donde la muerte del villano es inevitable, un hombre común se ve atrapado en el papel más condenado de todos. Un oficinista que dedicó su vida a crear un juego despierta un día en el cuerpo del antagonista principal, aquel que, sin importar las circunstancias, siempre encuentra su final. Consciente de cada evento que está por suceder y sabiendo que el tiempo corre en su contra, solo le queda una meta: sobrevivir a cualquier costo y reescribir el destino que ya estaba dibujado para él. La historia comienza con una muerte. Un hombre es atravesado por la espada de su propia prometida el día de su boda, y mientras su vida se desvanece, pronuncia unas últimas palabras que resuenan con un peso trágico: eres hermosa precisamente porque no puedo poseerte. Tras ese momento desgarrador, el plano cambia para presentarnos a nuestro verdadero protagonista, Kim Woo-jin, un trabajador de una empresa desarrolladora de videojuegos que había pasado semanas enteras cumpliendo interminables horas extras, intentando corregir los errores de una ruta específica en uno de los personajes más complejos del proyecto. Woo-jin nos cuenta que su empresa, conocida como Reu, fue un fenómeno que surgió de forma repentina en la industria y que tras el lanzamiento de apenas un par de títulos alcanzó la cima del éxito. El juego que acababa de probar no era uno más en el catálogo, se trataba de la mayor apuesta de la compañía, una obra cuyo éxito o fracaso determinaría el destino de todo el equipo. Según nos explica, la esencia de este título radicaba en que tanto su dificultad como su historia cambiaban dependiendo de las decisiones del jugador, creando un mundo abierto lleno de rutas, bifurcaciones y una infinidad de roles por descubrir. Sin embargo, Woo-jin debía seguir trabajando, y la razón de esas horas extras tenía nombre y apellido: Deku Lane von Graham Yuklane, a quien llamaremos Lane para evitar ciertos inconvenientes. Este personaje es uno de los jefes intermedios del juego y un villano nombrado en la trama. Debido a la inmensidad de rutas posibles, Woo-jin había tenido que depurar una larga lista de errores hasta lograr que su final se ejecutara a la perfección. La escena en la que su propia prometida le clavaba una espada, dándole así un destino trágico. En ese momento a su lado aparece una chica llamada Yuara, la líder de su equipo de producción y su exnovia. Jin nos revela que estuvo junto a ella durante 7 años, tiempo en el que, pese a su naturaleza perezosa, la ambición y disciplina de Ara lo habían impulsado a convertirse en una mejor persona. Sin embargo, la relación se había roto hacía 6 meses y todo indicaba que ahora ella tenía a alguien más en su vida. Jin, con un poco de ironía, le lanza la indirecta, diciendo que supone que le ha ido bien con su nuevo hombre. Ella no lo niega y se ríe de la rapidez con que los rumores viajan, para luego continuar hablando sobre el personaje en el que trabajaban. Ara comentaba que el modelo para este villano había sido el propio Woo-jin y que precisamente por eso, cada vez que tenía la oportunidad de eliminarlo temprano, lo hacía sin dudar. Sin darle más importancia, Woo-jin corta la conversación, indicándole que el atractivo líder de grupo la esperaba abajo y que no debería hacerlo esperar tanto tiempo por estar acá con él. Ara, con un frío sí, se despide de nuestro prota y se marcha. La atención de Woo-jin regresa entonces a Lane, contándonos un poco más sobre el personaje. Se trataba de un villano que, debido a sus acciones, acumulaba una interminable lista de enemigos que tarde o temprano terminaban por asesinarlo. Cuando era niño fue considerado un prodigio de la magia y colocado en un pedestal, pero en realidad no era más que un mago promedio. Su arrogancia y su linaje noble moldearon una de las peores personalidades que podían existir. Mientras Woo-jin analizaba al personaje, decidió añadirle ciertos atributos que según él le vendría bien. Sin embargo, cuando intentó revertir estos cambios, recibió un mensaje del guionista diciéndole que mirara por la ventana. Obedeciendo, Woo-jin apartó la vista del monitor y en ese instante un rayo lo alcanzó de lleno. Todo se volvió confuso. Imágenes inquietantes atravesaron su mente y una visión fugaz de una mujer furiosa lo hicieron recobrar la conciencia. Ya no estaba en su oficina, sino en una cama desconocida, y frente a él, la misma chica que lo había despertado lo miraba con enojo, arrojando unos papeles al suelo antes de marcharse. En ese momento, nuestro protagonista nos explica qué ha sucedido. Ya ha pasado una semana desde el incidente del rayo, y aún no comprende cómo es que llegó a este lugar. Sin embargo, hay algo de lo que está completamente seguro: ha reencarnado en el mundo del juego que él mismo estaba creando, y peor aún, en el cuerpo del personaje más condenado de todos, Deku Lane, un villano despiadado, un hombre marcado por un destino ineludible: morir sin importar lo que haga.
Jin se pregunta por qué tuvo la mala fortuna de terminar en el cuerpo de un personaje que no solo es la raíz de la mayoría de los problemas en este mundo, sino también uno de los mayores causantes de dolor para innumerables personas. A este panorama se suma otro inconveniente nada menor: no tiene la más mínima idea de en qué parte de la historia se encuentra en este momento. Sin embargo, lo que sí sabe con absoluta claridad es que si quiere sobrevivir, deberá levantarse de esa cama y ponerse en movimiento. Por casualidad, su mirada se posa sobre los papeles que había dejado la chica que lo despertó, Jeriel Yuclane, medio hermana del personaje que ahora interpreta, y actual cabeza de la familia Yuclane en lugar de Lane. Entre todo este caos, nuestro protagonista nos menciona dos puntos clave. El primero es que hoy tiene programada una conferencia en la Universidad Imperial, lugar donde ejerce como profesor principal, a pesar de que él en su vida real jamás haya dado una conferencia de este tipo. Este detalle cobra importancia al revelarnos que ahora cuenta con una ventana de estado emergente que le otorgará monedas de la tienda si cumple con la asistencia al evento. El segundo punto es aún más peculiar. Desde que despertó en el cuerpo de Deku Lane, ha heredado por completo su conocimiento y personalidad. Esto significa que debido a atributos como su dignidad y sentido estético, prendas que antes le parecerían incómodas y extrañas de vestir, ahora le resultan naturales, transmitiéndole comodidad y una elegancia que le es propia. También ha heredado su arrogancia, forjada por su linaje noble y su crianza, lo que añade un peso difícil de disimular. Por ahora, decide subirse al coche para dirigirse al trabajo, y en el trayecto se topa con quien parece ser su asistente, aunque en realidad Lane nunca ha trabajado con nadie y siempre ha preferido desenvolverse en solitario. El joven le entrega un documento con el guión de la conferencia, y en ese instante todo cobra sentido para nuestro protagonista. Considerado lo presumido y falto de talento que era Deku Lane, resultaba imposible que él mismo hubiera preparado algo decente, así que todo el mérito recaía en ese muchacho. Jin tiene un objetivo claro: cambiar su destino y evitar la muerte que le espera. Sabe que no podrá transformarse de la noche a la mañana de un ser arrogante, mezquino y orgulloso en un hombre virtuoso, pero también comprende que cada paso, por pequeño que sea, también cuenta. Por eso decide comenzar reconociendo el trabajo de su asistente y le felicita por su esfuerzo, pero lo cierto es que esas simples palabras sorprendieron tanto al conductor como al joven ayudante, e incluso al propio protagonista, quien llegó a sentirse incómodo por haber elogiado a alguien más. Así que imagínense el nivel de suciedad que tiene este tipo. Al llegar a la Universidad Imperial, se dirige al aula donde lo espera un mar de miradas curiosas. Frente a sus alumnos, se presenta con la autoridad y la elegancia que caracterizan al personaje y da inicio a su conferencia. Sin embargo, entre todos los presentes hay una alumna que destaca para nosotros, una joven de cabello blanco llamada Ferene. Mientras la mayoría quedaba impresionada por la presencia y el porte impecable del profesor, ella lo observaba con una rabia silenciosa, maldiciéndolo entre dientes. La razón es sencilla: el hombre que ahora ocupa nuestro protagonista fue en el pasado quien asesinó a su padre. Hace 3 años, el padre de Ferene puso fin a su vida. Durante décadas, había dedicado cada uno de sus días a investigar la interpretación de hechizos, acumulando conocimientos y teorías que podían cambiar la historia de la magia. Sin embargo, todo ese esfuerzo se desplomó en un instante cuando alguien robó su tesis, arrebatándole no solo su trabajo, sino también el sentido de su existencia. El impacto fue tan devastador que cayó en una desesperación absoluta y al final eligió la muerte. El responsable de aquel robo fue reconocido públicamente como el intérprete genio de hechizos, y para colmo de la tragedia, esa persona no era otra que Deku Lane. A partir de ese momento, la vida de Ferene se desmoronó por completo. Nacida en el seno de la nobleza, perdió no solo a su padre, sino también su hogar y las tierras que pertenecían a su familia. Desde aquel día juró que en algún momento se vengaría de ese bastardo. Con una determinación férrea, entrenó y estudió hasta que tras mucho esfuerzo logró ingresar a la Universidad Imperial.
el mismo lugar donde Lane ejercía como profesor. Allí, aunque nadie lo supiera, se repetía una y otra vez que la habilidad de ese hombre para interpretar hechizos era una mentira construida sobre el trabajo de su padre. La rabia era su combustible diario. Soñaba con exponer su farsa y matarlo en ese mismo instante, pero comprendía que para hacerlo debía fortalecerse primero. Así, ocultando su odio tras una fachada de estudiante, aguardaba el momento adecuado para actuar. Mientras tanto, nuestro protagonista iniciaba su conferencia en la universidad. Entre los datos que revelaba, el más importante era su rango como mago, rango monarca, el cuarto de 11 niveles existentes. La lección transcurría con normalidad hasta que al final Lane preguntó si alguien tenía dudas. Cuando todo parecía indicar que nadie respondería, Eferene se levantó con rapidez, lanzando una pregunta calculada para dejarlo en evidencia frente a todos. Sin embargo, Lane respondió no con una solución, sino con una reprimenda. La acusó de carecer de modales por hablar sin haberse presentado. Lo hacía porque no tenía otra opción. Ya había notado que su habilidad única llamada comprensión, que le permitía asimilar cualquier información mediante el uso de maná, tenía un costo alto. De hecho, solo para entender su propio discurso había gastado 1300 puntos de maná, casi la mitad de su energía total. Pero Eferene no estaba dispuesta a retroceder. Sacó un círculo mágico y lo mostró ante toda la clase para impedir que Lane escapara de la situación. Sin embargo, casi al instante, él dio la respuesta. Ese círculo mágico es magia de barrera de tipo hechizo. Con eso dio por concluida la conferencia, obteniendo al final las monedas de la tienda como recompensa. Más tarde, durante el almuerzo, Eferene se repetía a sí misma que había terminado humillada, aunque al menos había logrado ponerlo nervioso, pues estaba convencida de que ese círculo mágico no podía ser magia de barrera de tipo hechizo. No obstante, sus pensamientos fueron interrumpidos por una amiga que llegó corriendo para agradecerle por hacer aquella pregunta, ya que gracias a la respuesta del profesor habían podido desactivar un conjuro y liberar a los estudiantes atrapados en la biblioteca. Eferene quedó sorprendida. Lane no debería haber podido responder a aquello, aunque decidió no darle mayor importancia por el momento. Por su parte, nuestro protagonista reconocía que analizar ese hechizo lo había dejado casi sin maná, pero al menos todo había terminado bien. Mientras avanzaba por los pasillos, una figura se interpuso en su camino. Cabellos blancos, ojos claros y una figura hermosa para cualquier hombre. Se trataba de Julie von Freyden, la prometida de Lane y futura cumbre de los caballeros. El encuentro fue gélido. Julie le reprochó haber roto una promesa hecha una semana atrás, probablemente antes de que él despertara en este mundo, por lo que no tenía idea de qué hablaba. La relación entre ambos estaba marcada por la frialdad y la desconfianza. Si no fuera por su compromiso, quizás nunca se dirigirían la palabra. Julie deseaba que Lane enderezara su camino, pero su personalidad de villano lo alejaba de esa posibilidad, al punto que en una de las rutas del juego, ella misma acababa con su vida. Consciente de ello, nuestro protagonista optó por tratarla con distancia, al menos por ahora. Un poco más tarde, ya en su oficina, su asistente Allen le entregó la lista de patrocinios para los nuevos magos del año. La mecánica era sencilla. Un profesor invertía en un alumno con potencial y cuando este alcanzaba logros importantes, la inversión se multiplicaba. Gracias a sus atributos únicos como vista aguda y magnate de la plata, Lane podía ver en dorado los nombres de quienes le darían beneficios futuros. Y así cerró contratos con varios de ellos. Sin embargo, uno resaltaba más que todos: Eferene Luna. Para su sorpresa, ella no tenía ningún patrocinador. Cuando preguntó la razón, Allen explicó que todos la evitaban por miedo. El protagonista sabía que la chica lo veía como un enemigo, pero también comprendía que si dejaba que todo siguiera como en el juego, su final sería el mismo: la muerte. Por eso tomó una decisión que el Deku Lane original jamás habría tomado. Firmó un contrato para patrocinarla. Mientras reflexionaba, llegó a una conclusión: en este mundo, muchos personajes con nombre deseaban verlo muerto, y aunque el dinero podía librarlo de algunas amenazas, la clave para sobrevivir era aumentar su propio poder. El problema era que Deku Lane tenía mucho menos talentos del que presumía. No podía dominar los 4 elementos como afirmaba, pero sí tenía afinidad con la tierra, el fuego y el metal, lo que le permitía acceder a técnicas como las espadas levitadoras de ki. No obstante, antes debía aprender a manejar la telequinesis básica.
y gracias a su habilidad de comprensión, usó maná para acelerar el proceso y dominarla sin necesidad de hechizos. Un mes después, en una de sus clases estalló un conflicto. Por un lado, Eferene, por el otro, Sylvia, Bond y Leir, una joven rubia de familia noble. Para entender esta rivalidad, había que retroceder 10 años, cuando la familia Ylade, temiendo el potencial de Eferene y su padre, utilizó sus tropas para rodear su mansión y amenazarlos. Esto debido a que en cada era solo pueden existir 3 archimagos, y en esta era 2 puestos ya estaban ocupados. Por otro lado, Eferene y Sylvia tenían el potencial para ambas convertirse en archimagos, por lo que la familia más poderosa optó por intimidarlos para que Eferene abandonara la magia, impidiéndole asistir a la academia. De regreso al presente, Sylvia insultó deliberadamente al difunto padre de Eferene, y esta reaccionó con furia, provocando una explosión que esparció fragmentos de metal por el aire. Sin embargo, todos quedaron suspendidos en el lugar gracias a la telequinesis de nuestro protagonista, demostrando el avance que había logrado. Ambas estudiantes fueron llevadas ante un comité para evaluar sus acciones, pero la balanza estaba completamente inclinada. Todos los profesores culpaban a Eferene por ser plebeya, mientras que Sylvia, a pesar de haber sido culpable también, salía libre gracias a su estatus. La expulsión parecía inevitable, y Eferene, consciente de ello, lamentaba haber caído en la provocación. Fue entonces cuando una voz, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se alzó. Lane, con calma, le preguntó a Sylvia si realmente creía ser inocente. Todos se sorprendieron. Nadie se había atrevido a cuestionarla. Sylvia, algo incómoda, admitió que podría haber evitado el conflicto, pero no lo hizo porque quería que expulsaran a Eferene. La joven no entendía por qué el profesor intervenía en su favor, ni por qué estaba yendo tan lejos. Al final, la directora resolvió no imponer sanciones, y la reunión concluyó. Mientras se retiraban, Eferene intentó preguntarle a Lane si recordaba a su padre y por qué la había defendido. Sin dejarla continuar, él le respondió que no necesitaba preguntar eso, que no desperdiciara su potencial en asuntos del pasado. Una respuesta descarada, considerando que, al menos, el verdadero Deku Lane había matado a su padre, aunque en realidad nuestro protagonista solo buscaba evitar que ella quedara atrapada en una venganza que la apartara de alcanzar su verdadero poder. Unos días después, nuestro prota vuelve a vestirse con la misma elegancia de siempre, aunque esta vez con un objetivo muy concreto: asistir a un evento social conocido como Flor del Año Nuevo. Su propósito no es disfrutar de la fiesta, sino encontrarse con una persona específica y de paso obtener algunas monedas de la tienda, ya que para acceder a dicha tienda necesita al menos 5. Por otro lado, Lane nos comenta que en retrospectiva, tomar la decisión de apoyar a Eferene fue un acierto total, pues no solo eliminó una variable que podía llevarlo a la muerte, sino que también obtuvo otra moneda de la tienda. Con eso en mente, llega al lugar del evento, rodeado de nobles y envuelto en un ambiente refinado. Apenas pone un pie en el salón, es rodeado por un grupo de admiradores, padres de estudiantes, colegas y toda clase de gente que busca intercambiar unas palabras con él. En medio de esta multitud, escucha el nombre que había venido a buscar: una mujer de cabello rojo recogido en coletas, conocida como Ganesha, una aventurera veterana y el quinto personaje más fuerte en la etapa inicial de la historia. Sin embargo, tras varios intentos por abrirse paso y esquivar a quienes lo interceptan, no logra dar con ella, así que decide salir a tomar aire. Contra todo pronóstico, al salir al balcón se encuentra frente a frente con Ganesha. Con una mirada atrevida, ella le pregunta si su encuentro fue pura casualidad o si en realidad la estaba buscando. Más importante aún, nuestro protagonista no sabe si en este punto de la historia ambos personajes ya se conocían, pero la respuesta llega enseguida, cuando Ganesha se disculpa por no cumplir con la misión que él le había encargado tiempo atrás: buscar niños con potencial mágico. Para poner en contexto, todo apunta a que antes de que nuestro protagonista ocupara su cuerpo, Deku Lane intentaba compensar sus propias deficiencias utilizando a un niño talentoso. Durante la conversación, Ganesha lo confronta
confronta con una pregunta directa. ¿Hasta cuándo piensas seguir atrapado en ese mundo artificial de la nobleza, donde solo importa el estatus, destruyendo la confianza de quienes los rodean y hiriendo a otros por mantener su fama? La respuesta de Elaine llega sin titubeos. Vivirá de forma diferente a partir de ahora. Aquello deja desconcertada a la mujer, quien esperaba que él intentara usar sus influencias para matarla por no haber cumplido con su encargo secreto. Ya habiendo cumplido su objetivo en la reunión, o sea, hacer conexiones, nuestro protagonista se despide con cortesía, asegurándole que no se preocupe por cosas innecesarias. Sus palabras le dejan una fuerte impresión a Ganesha, como si realmente hablara en serio y no fuera solo un discurso vacío. A medio camino de regreso, un mensaje del sistema confirma que acaba de ganar una nueva moneda de la tienda por evitar una variable de la muerte, lo que significa que de no haber manejado bien esa conversación, esta podría haber sido otra de las rutas en las que terminaba asesinado. En otro punto del evento encontramos a una Julie malhumorada, visiblemente distante luego de que su acompañante mencionara el nombre de su nada querido prometido. Justo entonces, Lane baja las escaleras y cuando todos esperaban que al menos la salude, se tira a la de hacerse el difícil y se va sin siquiera mirarla. El gesto no pasa desapercibido y pronto los rumores sobre su compromiso con Julie se esparcen, alimentando especulaciones sobre la mala relación entre ambos. Una semana después del evento, nuestro protagonista nos cuenta que además de sus rutinas diarias de memorización y entrenamiento básico de telequinesis, notó que le faltaba resistencia física, así que comenzó a ejercitarse. Y vos te preguntarás, ¿cómo es que se dio cuenta de eso? Espera que ya te digo, la razón es simple. Casi la palma después de hacer un experimento bastante loco. Hace unos días intentó grabar en su propio cuerpo un círculo mágico de fuego, además del de telequinesis que ya tenía, con la intención de mejorar su manipulación del metal. El beneficio de grabar un círculo en el cuerpo es que reduce el tiempo necesario para aprender dicha magia y aumenta la maestría en su uso, pero el riesgo es enorme. Al notar la tensión extrema que ese proceso imponía a su organismo, decidió fortalecerlo con entrenamiento físico. Esa misma mañana, en su oficina, recibe una carta con un sello preocupante, el del Comité de Calificación de Profesores de la Torre Mágica. Como ya hemos mencionado, nuestro protagonista es un mago promedio sin grandes dotes, pero su linaje, sumado al robo de la investigación del padre de Luna en el pasado, le otorgaron una reputación de prodigio que le permitió conseguir su puesto como profesor principal en la Universidad Imperial. El problema es que como los profesores también son magos, deben presentar periódicamente avances o pruebas de su investigación, y en 3 años Deku Lane no ha presentado absolutamente nada. La carta le informa que en 6 meses se realizará una auditoría para evaluar su progreso, lo que representa una amenaza directa para su supervivencia, pues si pierde el título de profesor, probablemente pierda también toda esperanza de seguir vivo. Sabe que debe encontrar con urgencia una base sólida para una investigación. Con esa meta en mente, se dirige a su laboratorio, el cual estaba más deshabitado que la cabeza de un calvo, lo que deja claro que Deku Lane no había pisado ese lugar en mucho tiempo. Entre el desorden encuentra un libro que parece contener una investigación del padre de Ferene y decide usarlo como referencia para desarrollar su propio artículo. Además promete que si lo logra incluirá el nombre Luna como coautor. Días después, nuestro protagonista continúa impartiendo sus clases con la misma elegancia y determinación de siempre, pero poco a poco comienza a notar algo que se repite en cada sesión. La mayoría de los estudiantes están genuinamente sorprendidos por la calidad de sus conferencias. Antes, según los rumores, estas clases no eran más que una excusa para presumir su estatus como profesor, un desfile de arrogancia que no aportaba nada. Sin embargo, ahora las cosas son muy distintas, pues cada lección se convierte en una exhibición impecable, con recreaciones visuales construidas con maná y explicaciones creativas propias de una comprensión de élite, lo que provoca un verdadero impacto entre los debutantes que lo escuchan. Entre todos ellos, hay un alumno en particular para quien esta experiencia marca un cambio significativo. Silvia,
una joven que había perdido por completo el entusiasmo por aprender debido a sus talentos naturales, ya que desde niña fue entrenada para convertirse en archimaga, lo que la llevó a olvidar el verdadero sentido de la magia, que no es el peso de las expectativas, sino la libertad. De manera similar, Luna nos confiesa que jamás había prestado tanta atención a una conferencia, como si algo en la manera de enseñar de Lane despertara en ella un interés que creía perdido. Sin embargo, el ánimo cambia cuando Luna regresa a su dormitorio y se encuentra con una desagradable bienvenida, la puerta cubierta de insultos escritos por otros estudiantes como represalia por el incidente con Sylvia. Ella ya está acostumbrada a que nadie le preste atención ni reconozca su valor, pero cuando baja la mirada, descubre un documento inesperado, un certificado de patrocinio. Su primera reacción es pensar que es una burla pesada, imposible que fuera real, pero decide llevarlo a la oficina de administración para denunciarlo como falso y así obtener una recompensa. No obstante, su expresión lo dice todo cuando le confirman que el documento es auténtico. Aunque nosotros sabemos que el patrocinador es Lane, ella no tiene ni idea, y la noticia le resulta tan increíble que comienza a actuar de manera torpe y desordenada, incapaz de asimilarlo por completo. Sin embargo, es en ese momento que podemos ver más de cerca su verdadero ser. Entre lágrimas admite que alguien por fin ha reconocido su talento, y esa chispa de validación la impulsa a prometerse a sí misma que seguirá esforzándose. Al día siguiente, en la mansión Duke Lane, el mayordomo informa a Yeriel que Lane se ha dirigido a una subasta, lo que de inmediato provoca su enfado, pues el año anterior gastó allí la absurda cantidad de 10 millones de elnes y teme el desastre que pueda causar ahora. Mientras tanto, en el lugar de la subasta, nuestro protagonista se muestra entusiasmado, ya que por fin podrá adquirir un objeto que llevaba tiempo buscando. Durante su primer entrenamiento usando la telequinesis como magia principal, se dio cuenta de que necesitaba un metal lo suficientemente fuerte para compensar su falta de talento, y ese objeto se encuentra justo en esta subasta. El problema surge cuando descubre que en el mismo evento también está presente Julie, y considerando que lo que busca está relacionado con mejorar sus espadas voladoras y que ella es una caballero, es evidente que sus intereses podrían chocar. Como de costumbre, la interacción entre ambos es fría y distante. Lane se niega a darle demasiada atención, pues no quiere verse arrastrado a un matrimonio arreglado que jamás ha querido ni en esta vida ni en la anterior, y aunque reconoce la belleza de Julie, sabe que es un personaje peligroso que en varias rutas termina matándolo, por lo que cortar cualquier lazo le parece lo más sensato. La conversación, o más bien la tensión entre ellos se interrumpe cuando anuncian el inicio de la subasta. Apenas comienza, Lane se sorprende con varios de los objetos presentados, y recordando su habilidad única de magnate adinerado, es capaz de ver cuáles le generarán beneficios futuros, lo que provoca que durante el resto del evento el moderador no deje de anunciar sus compras una tras otra, por sumas nada discretas. Desde el otro lado de la sala, Julie solo siente decepción, tachándolo de hombre patético y acusándolo en silencio de gastar fortunas solo para llamar la atención. El momento alcanza su punto máximo cuando presentan el artículo final, un mineral legendario usado para forjar espadas de élite a lo largo de la historia, conocido como la piedra de la llama de nieve. Las pujas se disparan rápidamente y superan los 30 millones de elnes. Julie sonríe confiada, creyendo que será suya, pero de pronto escucha al moderador anunciar que Lane entra en la competencia. Todos se preguntan ¿para qué un mago querría un mineral que no puede aprovechar? Y las especulaciones vuelan. Tal vez sea un regalo para su prometida. Es entonces que Lane comprende que su rival en esta puja no es otro que Julie, y aunque reconoce el riesgo de enemistarse más con ella, también sabe que necesita la piedra. Tras una serie de ofertas intensas, la victoria es suya. Julie, al verlo, revivió el recuerdo por lo que ocurrió el año pasado, cuando se anunció su compromiso de que Lane intentó impresionarla comprándola con joyas y lujos, casi como diciendo: mira qué grandioso soy y toda la plata que tengo, un gesto que solo consiguió provocarle repulsión. Comprendió entonces que se casaría con alguien arrogante y vacío, y cuando lo rechazó, él respondió manchando su imagen con rumores, esperando que regresara arrepentida, una actitud despreciable que explica por qué muere tantas veces en distintas rutas. Por eso, ahora Julie cree que la historia se repetirá, hasta que Lane se le acerca y en lugar de alardear, simplemente se disculpa por haber tomado la piedra, aunque ella la quería. Julie queda desconcertada. El verdadero de Lane jamás se habría disculpado.
Al regresar a casa, el ambiente se torna tenso. Jeriel lo espera y lo enfrenta duramente. Ese dinero debía destinarse a pagar las minas, pero él lo ha gastado en la subasta. Lane intenta calmarla diciendo que la compra traerá ganancias, pero ella, al borde de las lágrimas, le recuerda que no es un simple basurero para limpiar sus desastres. La familia atraviesa problemas financieros, y mientras todos se esfuerzan por mantenerla a flote, él llega y gasta todo sin pensarlo. En ese instante, dos de sus habilidades se activan a la vez: Destino del villano y Magnate adinerado, lo que significa que si no supera esta situación, morirá, pero si lo hace, generará enormes beneficios. Lane, confiado, asegura que resolverá el problema, que conseguirá el dinero necesario y que además cederá a Jeriel el puesto de jefa de la familia. Ella queda impactada, pues siempre lo ha deseado y él le promete cumplirlo. Momentos después, el sistema le confirma que ha superado una variable de muerte y recibe 2 monedas de la suerte. Más tarde se encuentra con Ganesha, quien lo felicita y reconoce que realmente parece decidido a cambiar. Sin embargo, deja escapar un detalle que sorprende a Lane. Jeriel, su media hermana, no tiene sangre de la familia Yuklein, algo que él no recordaba del juego. Aunque esto no cambia su decisión de nombrar la jefa, sí lo deja pensativo. Luego Ganesha lo alerta sobre un nuevo peligro: las 6 cabezas de serpientes, líderes de organizaciones criminales temidas en todo el continente, se están moviendo para conseguir varios de los objetos que él compró en la subasta, por lo que sería prudente reforzar la seguridad de la mansión, más aún considerando que ella misma logró colarse sin esfuerzo. Al día siguiente, en la torre mágica de la universidad, Lane celebra haber desbloqueado finalmente la tienda del sistema, aunque todavía no cuenta con las monedas suficientes para adquirir lo que necesita, siendo su prioridad mejorar la calidad de su maná. Allen entra en su oficina con 2 noticias. La primera, que un asesino de magos ha escapado de prisión, lo cual a Lane no le preocupa demasiado dada su evolución. La segunda, una propuesta para convertirse en su asistente. Lane acepta, le entrega una pulsera con el emblema Yuklein y le permite terminar temprano para que disfrute de su tiempo libre. Luego se dirige a la biblioteca para trabajar en su investigación, basada en el artículo del padre de Luna que encontró en su laboratorio. Un trabajo interesante pero plagado de errores que debe corregir por completo, y es allí, en la sección reservada solo para personal autorizado, donde inesperadamente se cruza con su estudiante Silvia. La chica le responde que está allí buscando un documento en particular y que ya cuenta con el permiso del profesor Relin, aunque admite que también le sorprendió encontrar a Lane en este lugar, ya que es de conocimiento general que el profesor no suele acercarse a la biblioteca ni siquiera para ir al baño. Ante eso, nuestro protagonista adopta una expresión seria, señalando que entonces el profesor y la bibliotecaria están ignorando las regulaciones de la torre, y sin decir mucho más, le quita el libro que ella sostenía para examinarlo, descubriendo que se trata de una novela romántica escrita en el idioma de las hadas, una lengua que muy pocos en la actualidad son capaces de comprender, aunque él simplemente le indica que la dejará pasar esta vez, pero que en el futuro no abuse de su autoridad y siempre acuda con un permiso auténtico. Tras ese encuentro pasan varios días en los que suceden 3 acontecimientos importantes. El primero ocurre durante una práctica con los estudiantes, en la que Lane se ve obligado a enfrentarse a un demonio. Es en este momento que descubrimos un detalle bastante clave sobre su linaje. Cuando uno de los suyos se cruza con una criatura demoníaca, su sangre hierve de furia y su capacidad para manipular el maná aumenta de forma abismal. Esta aparición, más allá de ser un simple entrenamiento, le deja algo claro: que el escenario original del juego está a punto de ponerse en marcha. El segundo evento tiene lugar en una de sus clases, cuando Allen entra al aula junto a Lane, y este lo presenta oficialmente como su asistente de enseñanza. El anuncio provoca un murmullo generalizado, ya que el profesor siempre había rechazado la idea de tener un asistente, argumentando que prefería trabajar solo. Además, ser asistente de un mago de alto rango era una oportunidad única, pues permitía construir un currículo valioso a partir de las evaluaciones directas del maestro. Esto desconcierta especialmente a Eferene, quien no entiende cómo es que Lane aceptó a Allen, un mago cuyo nombre ni siquiera había escuchado antes, cuando en su momento le negó la misma oportunidad a su propio padre, obligándolo a ser solo un investigador hasta pasados los 30 años. La chica no puede evitar hacerse preguntas: ¿quién era su padre realmente para Lane? ¿Por qué nunca le dio ni siquiera una oportunidad? ¿Por qué está tomando ahora tantas decisiones que contradicen su antiguo comportamiento?
compromiso. Preguntas que por el momento quedan sin respuestas. La clase continúa y pasado 25 minutos, Sylvia completa la tarea asignada, mientras que el resto de los estudiantes lo hacen tiempos variables según sus habilidades. Cuando cae la noche, Eferen sigue sin poder terminar. Es entonces cuando desde el otro lado de la sala, una voz masculina rompe el silencio, señalando con precisión que han pasado 5 horas y 47 minutos desde que la chica comenzó, tiempo que en otras palabras le ha hecho perder a Lane. El profesor aprovecha para darle una lección crucial. Aunque alguien se ría de ti, aunque esté por encima de ti o incluso si es la persona que más odias, haciendo clara referencia a sí mismo, debes mantener la mente fría y lógica en todo momento, pues solo así podrás alcanzar tu máximo potencial. Estas palabras sacuden a Eferen, que finalmente comprende que había estado desperdiciando su concentración en asuntos secundarios y sin más interrupciones termina la tarea. La tercera situación interesante sucede cuando Lane se dirige a casa después de un día en la universidad, momento en el que una figura conocida lo espera a la salida. Se trata de Sid von Bruggen-Freiden, actual jefe de la familia Freiden, hermano mayor de Julie y principal impulsor del compromiso entre ella y Lane. La conversación es breve, pero directa. Sid le informa que quiere organizar una cena el domingo para discutir el futuro del compromiso y que no aceptará un no como respuesta. Además, el tipo está mamadísimo y nuestro prota parece un codito a su lado. ¿Qué mierda le va a decir? No, es que no quiero ir. ¡Pum! Le reinician el sistema de una piña. Días más tarde llegan por fin los artículos que Lane adquirió en la subasta. Ordena los que utilizará y manda a guardar el resto siguiendo la advertencia de Ganesha, aunque pronto descubre un problema. El objeto principal, la piedra llama helada, no responde en lo más mínimo a su telequinesis. Recordando lo que había leído en la biblioteca, comprende que las espadas forjadas con minerales especiales debían ser domadas. O sea, ante la duda decide aplicar su habilidad de comprensión sobre la piedra, pero digamos que no le salió como en los manguas, ya que apenas logra analizar el 0.1% del material y gasta más de la mitad de su maná, lo que significa que de seguir este ritmo le tomará al menos un año comprenderla por completo. Esa misma noche llega el momento de la cena entre ambas familias. Julie aparece hermosa, al punto de que Lane se sorprende al verla sin su habitual armadura y no puede evitar sonrojarse. ¡Pichán! Sin embargo, su atención se desplaza de inmediato al sentir una peligrosa presencia. Josephine es la hermana de Julie. Esta mujer, además de ser tan fuerte como su hermano Site, es la líder de la red de inteligencia encubierta conocida como Sombra, y una persona que usaría cualquier medio para lograr sus objetivos. Lo que más aprecia es a su hermana menor, por lo que si Lane llegara a causarle el más mínimo daño, no dudaría en eliminarlo. Su mera entrada activa el destino del villano en el sistema, dejándole claro que deberá demostrar seriedad absoluta en este compromiso si quiere sobrevivir, descartando completamente la idea de cancelarlo. Ya en la mesa, Site va al grano y le pregunta cuándo piensa celebrar la ceremonia de matrimonio, recordándole que llevan 3 años comprometidos sin ningún avance. Lane, consciente de que Josephine analiza cada palabra que pronuncie, responde que dejará la decisión en manos de Julie. Si ella no cree en la unión, él disolverá el compromiso. Esto provoca que Julie, visiblemente incómoda, pida hablar con él en privado y una vez a solas lo confronte para saber cuál es su verdadero objetivo detrás de esta repentina postura. ¿Qué es lo que quieres?, pregunta la chica, con una mirada directa que corta el silencio del lugar, mientras nuestro protagonista, aunque intenta mantener la compostura, no puede evitar mostrarse incómodo, sabiendo perfectamente que justo detrás de esa puerta se encuentra Josephine, escuchando cada palabra que pronuncien. Antes de que ella se retirara, lo hizo riendo, como si buscara disimular la intervención que había hecho por teléfono, pero aún así Lane ve en esta situación una oportunidad valiosa, ya que ella no sabe que él descubrió su intervención y si logra convencerla de que su amor por Julie es real, entonces podrá esquivar la variable de muerte que se cierne sobre él. La conversación entre ambos comienza con cierta tensión y Lane, con voz firme pero sin agresividad, le dice que simplemente dijo la verdad, que como ella puede ver, no puede disolver el compromiso como le gustaría. Fueron esas sus palabras exactas. Sin embargo, Julie
incapaz de contener por más tiempo su frustración, explota con una mezcla de dolor e ira, revelando que antes de que se concretara el compromiso, él utilizó sus conexiones para forzar el matrimonio entre ambos, obligándola a abandonar sus sueños de unirse a la Orden Imperial y convirtiéndola en la capitana de la Orden Hadekain, bajo la estricta supervisión de la familia Yuklein. Nuestro protagonista, que conoce a la perfección toda esta historia, comprende que el verdadero Lane, cegado por una obsesión insana y confundiendo su deseo de posesión con un amor distorsionado, fue arrasando sistemáticamente todo lo que Julie tenía a su alrededor, hasta que no le quedó más opción que permanecer a su lado. Por eso, con una sinceridad que corte el aire, Lane se disculpa, reconociendo que sus actos fueron incorrectos y admitiendo, sin rodeos, que no posee ni honestidad ni lealtad, que es alguien completamente opuesto a las virtudes humanas que ella defiende con tanto fervor. Sin embargo, hay una última cosa que él sí puede hacer por ella: mantener su compromiso, pero sin llegar jamás al matrimonio, permitiéndole de esta manera usar su nombre como escudo durante el tiempo que necesite para protegerse, hasta que ella logre reunir todo lo necesario para hacer realidad su sueño de convertirse en una defensora del reino. Julie, confundida y herida, le pregunta qué está tramando y por qué está diciendo todo esto precisamente ahora. Pero él, sin apartar la mirada, con una expresión seria y un dejo de tristeza en los ojos, le responde que no espera nada en particular con sus palabras, aunque si pudiera desear algo, si pudiera pedirle tan solo una cosa, sería verla sonreír una vez al mes, solo eso. ¡Ay! Se me bajó el chorro. Tanto Julie como su hermana, como yo y como tú, dimos un saltico en el asiento al escuchar eso. Estas palabras, cargadas de una sinceridad desarmante, bastan para que Josephine, que seguía escuchando desde fuera, dé por hecho que el amor de Lane por Julie es genuino, y por lo tanto decide no intervenir aún, limitándose a seguir observando por ahora. Así, nuestro protagonista supera la variable de muerte y como recompensa recibe 2 monedas de la tienda. 3 días después, Lane nos cuenta que ya llegó el aniversario de la muerte de esa persona, y al poner un pie en el cementerio, todo lo que había estado conteniendo empieza a moverse dentro de él, no solo por lo que el lugar representa, sino porque su corazón se rompió aquí mucho antes de que su cuerpo muriera realmente. Este sitio guarda sus recuerdos más profundos, no los de Lane, sino los de Kim Woo-jin, el verdadero él. Todo ocurrió una noche cuando todavía vivía con su exnovia. En aquel momento, ella le sugirió que sería buena idea darle un poco más de historia al personaje de Lane, y aunque él no lo pensó mucho, ella sonrió y dijo que no sería en vano. Ahora, mientras camina entre las lápidas, nuestro protagonista se pregunta qué fue lo que dejó escrito como una especie de broma interna, algo escondido que la hizo reír tan fuerte aquella vez. Frente a una tumba se queda quieto, sin saber si lo que está viendo es algo brillante o algo cruel. La lápida tiene grabado el nombre de su exnovia, Yuara, y debajo un mensaje de agradecimiento para él. En ese momento muchas preguntas comienzan a pasarle por la cabeza. ¿Por qué usó su propio nombre como el de la prometida fallecida de Lane? ¿Y por qué le dio las gracias? Una sola palabra escrita sobre la piedra fue suficiente para sacudirle el cuerpo entero, como si por un segundo pudiera oír la voz de Ara susurrándole al oído. Los recuerdos de aquellos días vuelven con tanta fuerza que no puede detenerlos. La manera en que ella elogiaba sus dibujos con una sonrisa tímida, cuando le dio su abrigo sin decir nada porque él tenía frío, cómo lo abrazaba y le decía que lo amaba, y esos 7 años en los que siempre estuvo a su lado. Todos esos momentos siguen ahí, vivos en su memoria. Lane rompe en llanto, sin contener nada, dejando salir todo lo que había guardado por tanto tiempo, y después de descargar su alma, vuelve a casa. Aunque no llega muy lejos, pues una figura se cruza en su camino, un enemigo. Se trata de Lockhart, el asesino de magos, un jefe menor que solo aparece para los jugadores que usan magia, y que ahora está frente a él, listo para matarlo sin decir una sola palabra. El tipo se lanza al ataque sin dudar, y aunque tiene una habilidad única que le permite anular cualquier magia, Lane no necesita lanzar ningún hechizo. Le basta con un solo puñetazo para dejarlo fuera de combate. Eso es solo posible porque hace unos días consiguió reunir 10 monedas de la tienda, y con ellas compró una mejora que elevó la calidad de su maná
Lane, lo que no solo aumentó su control sobre la energía mágica, sino que además mejoró todo su cuerpo, haciéndolo más fuerte y resistente. Por eso, en ese instante, un solo golpe fue más que suficiente. Mientras observa al tipo en el suelo, Lane piensa un poco, conecta ciertas piezas y llega a una conclusión. Le pregunta a Lockhart si pertenece a la raza de sangre roja. Esta raza recibió su nombre porque los niños nacen cubiertos por una capa roja como la sangre, y se cree que su origen está ligado a los demonios de tiempos antiguos. Por eso, a lo largo del reino, estas personas han tenido que vivir escondiéndose, ya que los magos los consideran enemigos naturales. Uno de los grandes conflictos del juego gira justamente en torno a esto, el odio entre los magos y la raza de sangre roja. Lane le dice al asesino que entiende por lo que han pasado, que esas épocas donde fueron oprimidos son una vergüenza para todos, pero también le deja claro algo: si matas a un mago inocente te vuelves igual que los que antes te cazaron. Él lo sabe, porque su raza también ha sido señalada. Si no se entendió hasta ahora, básicamente que la raza de sangre roja fue perseguida por años, acusados de ser demonios solo por su origen, pero Lane sabe que esas acusaciones no son ciertas. El linaje Yulane ha estado cazando demonios desde hace mucho tiempo, y cada vez que se enfrentan a uno, la sangre de sus miembros arde con furia, lo que les da más poder para destruirlos. Por eso le pregunta directamente a Lockhart: ¿acaso perdí el control frente a ti? ¿Me volví loco al verte? Si no fue así, eso solo puede significar una cosa: ustedes son humanos. Esas palabras, aunque simples, cargan con un significado que el asesino parece entender al instante, justo antes de que pierda la conciencia, ya que poco después es arrestado por las autoridades. Al día siguiente, en la mansión Yulane, la hermana de Lane se le acerca y le entrega un pergamino muy importante. En él se informa que recientemente se vio un demonio en las montañas y que como consecuencia de eso, Berk quiere reunirse con los magos para hablar del tema. Para lo que están preguntándose, ¿qué mierda es todo esto? Espera que ya te cuento. Berk es el nombre que se le da a las regiones alpinas que se encuentran al norte del continente, y es también el lugar donde viven los llamados magos ancianos. En ese sitio, todas las escuelas de hechicería del continente se reúnen para presentar sus ideas, y las decisiones que se toman allí deben ser respetadas incluso por la isla flotante de los magos, que ya ese es otro peo que explicaremos más adelante. Este lugar tiene tanto poder que podría considerarse el centro de todo el mundo mágico. Además, la asamblea de invocación, que solo ocurre cada varias décadas, es un evento al que muy pocos logran asistir. Quien lo hace gana prestigio y reconocimiento como un hechicero de alto nivel, pero no todo es tan bonito, porque estas asambleas también son conocidas como la tumba de los magos, y no por un apodo exagerado, sino porque funcionan como la forma de renovar las familias nobles. Existen 15 familias mágicas que tienen derecho a asistir, y si una de ellas no responde al llamado, automáticamente pierde su lugar y es reemplazada por otra. Y aquí viene el detalle oscuro: una de las formas más comunes para conseguir ese puesto es asesinar al mago titular durante el viaje en tren hacia la asamblea. Sí, matarlo en el camino es completamente legal, y de hecho se considera una tradición. Una vez termina esta explicación, nos vamos directo al día en que Lane parte hacia Berk. Antes de eso, ya había tomado varias precauciones. Contrató un guardaespaldas por si alguien intentaba matarlo en el camino, y no a cualquiera, sino al vicecapitán de la Orden Jade, es decir, la misma orden que comanda Julie. Cuando ella lo ve de nuevo, después de aquella última cena, no puede ocultar su incomodidad, y se pregunta a sí misma si debería sonreírle ahora, como bien acordado. Pero dejamos eso a un lado por el momento, y nos enfocamos en el caballero que acompañará a nuestro protagonista, un tipo muy hábil llamado Verón. La conversación entre ambos se da sin problemas, y Julie se despide de Lane con una sonrisa que parece tener más de un significado. Varias horas más tarde, mientras están ya en movimiento, Lane le sugiere a Verón que aproveche para descansar un poco, ya que el verdadero peligro aún no ha comenzado. Entonces, aprovecha ese momento para explicarnos en qué consiste exactamente el evento llamado el ataque al tren. Básicamente, cuando se viaja a Berk hay varios trenes disponibles, y uno de ellos será atacado. Si quieres evitarlo, puedes comprar información mediante contactos secretos, que te digan cuál es el tren seguro, pero Lane no puede hacerlo esta vez, porque cuando tomó el control de este cuerpo, rompió todas esas conexiones oscuras. Aún así, se preparó con tiempo, aprendió técnicas de pelea cuerpo a cuerpo, consiguió
ropa con efectos defensivos y tomó todas las medidas posibles para asegurarse de no morir durante el trayecto. Confía en que todo saldrá bien, que las cosas se mantendrán bajo control, pero justo en ese momento una explosión estalla en el tren. Usando la telequinesis elemental que había memorizado, Lane logra mantener todo el tren suspendido en el aire. Los asesinos al ver esto se quedan impactados, pero igual entran para terminar el trabajo. Sin embargo, todo esto era parte del plan de nuestro prota. Con sus espadas levitantes empieza a eliminar a la mayoría de los atacantes uno por uno. En medio del caos le ordena a Verón que lleve a su asistente Allen y a los demás pasajeros a un lugar seguro, mientras él se encarga de todo. El combate es intenso y Lane, además de reducir el daño de la explosión, tiene que seguir luchando. Esto consume tanto su energía como su maná, y ambas cosas llegan al límite. Justo cuando está a punto de caer de cansancio, Verón regresa e informa que todos los pasajeros ya fueron evacuados, lo que significa que es tiempo de que ellos también se vayan. Pero en ese momento, el verdadero destino del villano se muestra. Verón, que había ocultado sus intenciones todo este tiempo, aprovecha que Lane está en su punto más débil para intentar matarlo. Un acto asqueroso considerando que se supone que él es un caballero. Pero bueno, Lane, sorprendido, le pregunta si está actuando así porque alguien se lo ordenó. Verón le grita que no, que lo hace porque cree que matarlo es lo mejor para Julie, y sin más, se lanza al ataque. En ese instante, Lane desactiva su telequinesis y el tren cae desde lo alto. Él sobrevive con heridas leves, gracias a su habilidad de hombre de hierro, pero Verón, sorprendentemente, parece no haber recibido daños. Lane apenas tiene 10 puntos de maná y aunque estuviera en perfectas condiciones, sabe que no podría vencerlo. Verón se prepara para darle el golpe final, pero de pronto el espacio se distorsiona. Todo queda inmóvil por un segundo y sin que nadie entienda cómo, la mano derecha del caballero es cortada. Lane no tiene idea de lo que acaba de pasar, pero entiende que es su oportunidad, con lo último que le queda de maná. Empuja a Verón fuera del tren. El caballero, sin embargo, logra engancharse con un cuchillo y desde ahí tienen una rápida conversación. Verón le confiesa que Julie lo es todo para él, que aunque sabe que sus sentimientos son un estorbo para ella, igual debe matarlo porque está seguro de que algún día Lane traerá destrucción a su señora. En su mente, nuestro prota sabe que no está del todo equivocado. Todo lo malo en este mundo es una reacción en cadena causada por las acciones de Deku Lane, pero también sabe que él no es el mismo. Promete cambiar todo lo que ese hombre hizo mal, promete que su final no será destrucción, y como primer paso, aquí ahora le extiende la mano y le asegura que nunca dañará a Julie, pase lo que pase. Pero la intención asesina de Verón no desaparece. Si Lane lo ayuda a subir, lo matará en cuanto tenga la oportunidad. Entonces el protagonista le advierte que esa tonta decisión atormentará a Julie por el resto de su vida, y acto seguido lo mata. Luego del incidente en el tren, las autoridades llegaron de inmediato al lugar, encabezadas por la vicejefa de la oficina de seguridad, Lilia Fremien. Rápidamente le informaron que no había heridos, aunque 2 personas estaban desaparecidas, un guardia llamado Verón y el profesor Lane. Justo cuando el oficial conversaba con algunos testigos, recibió un mensaje telepático de un remitente desconocido, quien le comunicó que el guardia Verón había muerto tras intentar asesinar a nuestro protagonista. Sin embargo, falló en su cometido y murió en el acto. Poco después, Lane apareció frente a ella y con su acostumbrada serenidad le preguntó la hora, dándose cuenta de que solo le quedaban 6 horas para llegar a la asamblea. Mientras tanto, en la sala donde se celebraba la reunión, todos los magos se encontraban ya reunidos, iniciando la cuenta regresiva para Deku Lane. Si no llegaba en 3 segundos, sería marcado como ausente. De inmediato, comenzaron las murmuraciones, las burlas y comentarios sarcásticos hacia él, lo que no pasó desapercibido para Sylvia, quien se preguntó cómo habría sido la vida de su profesor, para que no hubiera ni una sola persona preocupada por su ausencia. Sin embargo, justo en el último llamado, las puertas se abrieron y una presencia elegante, imponente y cargada de autoridad ingresó en la sala. Obviamente, Mundo Anteiku acababa de entrar a la reunión, ¿no? Bueno, el jefe residente de la familia Yuclane había llegado. Tras la entrada épica de nuestro protagonista, la reunión avanzó con rapidez. El primer asunto tratado fue la aparición de un demonio en la Montaña Negra, concluyendo que cada escuela debía enviar magos a las regiones sospechosas para investigar los avistamientos de estas criaturas. Después de un breve receso, se presentó el segundo tema, las medidas a tomar frente a un asesino de magos que había surgido recientemente. No obstante, este punto sirvió solo de pretexto
sirvió para que uno de los presentes manifestara abiertamente su repudio hacia la raza de los Sangre Roja, exigiendo que con el poder de la Torre Mágica Imperial fueran erradicados por completo. En cuestión de segundos, la sala se convirtió en un campo de discusión cuando otra jefa de familia se opuso con firmeza a esa propuesta. La disputa no avanzó a ningún acuerdo hasta que el padre de Sylvia intervino, sugiriendo escuchar la opinión de Lane, recordando que su familia había sido en tiempos pasados la principal fuerza de exorcistas durante la gran campaña de erradicación de demonios. Nuestro prota sabía que no podía detener por completo aquella iniciativa, pero al menos intentaría retrasarla lo suficiente para proteger la futura misión principal, pues estaba convencido de que el verdadero enemigo de este mundo no eran los Sangre Roja, sino algo mucho más peligroso, una amenaza de la que apenas se conocía una silueta, la figura inquietante de un pescador. Retomando la discusión, Lane respondió con calma y precisión, recordando que en el pasado esa gente había sido considerada su enemiga, pero que revisando los registros, todo se remontaba a un malentendido ocurrido hace 237 años, desde el incidente de la bruja de Rodran, una mujer condenada injustamente por brujería. Aquella ejecución derivó en una gran represión que acabó con la vida de numerosos Sangre Roja, quienes tomaron represalias, iniciando así un ciclo interminable de violencia. Sin embargo, sus palabras no bastaron para calmar el ambiente, y el mismo anciano de antes insistió en que los Sangre Roja eran un linaje marcado por energía demoníaca, afirmando que la familia Yuklane, cazadora de demonios, debía saberlo mejor que nadie. Lane replicó con frialdad que la tradición de su familia era exterminar demonios, no personas, a lo que el viejo respondió que los sudarios poseían sangre demoníaca. En ese instante, con una actitud más letal y firme que nunca, nuestro protagonista le preguntó si podía responsabilizarse de tales afirmaciones y le advirtió que no declarara tan a la ligera que un humano era un demonio. ¡Ay! Se me bajó el chorro. La reunión fue suspendida al no llegar a un consenso y pospuesta para el día siguiente. Esa misma noche, un hecho importante marcaría el desarrollo de Sylvia. Todo comenzó cuando su padre le advirtió que tuviera cuidado, pues en aquel lugar, debido a la alta densidad mágica, era común que ocurrieran ciertos fenómenos nocturnos, por lo que debía leer el manual antes de dormir. Sin embargo, Sylvia no leyó un coño, y a medianoche, al levantarse para beber agua, fue transportada repentinamente a un lugar distinto al que se encontraba. Detrás de ella comenzó a percibir un aura siniestra, y como no estamos en peli de terror americana, la tipa aplicó la que todos haríamos y se mandó a correr, pero pronto comprendió que no había ningún sitio seguro a donde ir. Entre las reglas que había ignorado estaba la de no abrir la puerta a nadie durante la noche, lo que significaba que no recibiría ayuda. Justo cuando la desesperación comenzaba a vencerla, una puerta se abrió y un rostro familiar le indicó que entrara. Más calmada, Sylvia le explicó la situación, y Lane, con su característico tono frío, le recordó que debió haber leído las reglas. Entonces, por la rendija de la puerta, un espíritu se coló en la habitación, siendo eliminado con facilidad por nuestro protagonista. Sin embargo, todo este preludio servía únicamente para dar paso a un momento clave. Sylvia, sorprendida por la magia que Lane había usado, lo elogió, pero él respondió con indiferencia, aclarando que no era motivo de orgullo, pues aquella técnica era una magia creada únicamente para matar, y la magia no había sido concebida con ese fin. Sus palabras tocaron algo en Sylvia, quien en un intento de impresionar a su profesor, comenzó a mostrarle su dominio de los elementos. Lane, por su parte, le ofreció un consejo invaluable. Debía dejar de impacientarse, pues el tiempo estaba de su lado, y mientras continuara con dedicación y esfuerzo, todo avanzaría bien. Podría trabajar lentamente, un paso a la vez, ya que era una de las 3 personas en todo el mundo que poseía un talento de tal magnitud. Luego de varios días, la reunión llega a su fin sin que el asunto con los sudarios lograra resolverse. Mientras tanto, nuestro protagonista y Allen se encontraron con la oficial Lilia, y en agradecimiento por su ayuda durante el incidente del tren, le invitaron a una comida. Sin embargo, aquí ocurre algo revelador. Días antes, en la oficina de seguridad del Imperio, vimos una conversación entre Lilia y el asesino Lockhart. Poco después de que Lane lo capturara, la policía le había ordenado a Lockhart activar su poder de anulación mágica para inutilizar las cámaras de vigilancia, revelando así que la oficial era parte de la raza de los sudarios. Durante el interrogatorio, ella le recriminó haberse dejado atrapar solo por enfrentarse a nuestro protagonista, y mencionó que actualmente vigilaban a la familia Yuklane, advirtiendo que si continuaban causando problemas probablemente acabarían matándolos.
Lockhart le pidió que no lo hiciera, afirmando que Lane era un verdadero noble, pues a pesar de saber que él pertenecía a los mantos de sangre, no lo mató. Lilia replicó, recordándole que fueron los antepasados de los Yuklein quienes lideraron la matanza y opresión contra su raza. Pero Locke, con calma, le respondió que si trataban a los descendientes de la misma manera, estarían aceptando la idea de que los mantos de sangre eran demonios. De vuelta al presente, Lilia seguía sin comprender aquellas palabras, pues el hombre frente a ella seguía siendo tan molesto como siempre. La conversación fue interrumpida por un rubio llamado Ilhem, actual jefe de la familia Rewin, quien se acercó a Lane para expresarle su sorpresa por su postura durante la reunión, cuestionando por qué estaba del lado de los mantos de sangre. A pesar de las palabras cargadas de burla y con intención de humillarlo, Lane mantuvo su actitud calmada y lo mandó a callar, provocando que Ilhem se retirara, no sin antes recordarle que solo le quedaban 3 meses para su presentación de investigación. Curiosamente, esta breve charla ayudó a Lilia a comprender mejor las palabras de Lockhart sobre nuestro protagonista. Al día siguiente, antes de partir de Verge, Lane encargó a uno de los mejores artesanos la fabricación de una varita usando un raro material que había adquirido días atrás. Así, terminó este arco con el regreso a casa, donde fue recibido por Julie notablemente afectada. Ella le confesó que había escuchado sobre la emboscada y se alegraba de verlo a salvo, pero también quería saber cómo murió Verón. Lane había planeado contarle toda la verdad, pero al verla frente a él comprendió que sería demasiado cruel para ella, pues acabaría culpándose. Por ello, decidió decirle que Verón murió como un caballero, aun sabiendo que eso podría traerle la ira de otros. Ya en su hogar esperaba descansar, pero fue recibido por los gritos de su hermana, quien lo reprendió por gastar demasiado dinero en Verge y le advirtió que las finanzas de la familia solo alcanzarían para 2 meses más. Decidido a actuar, Lane utilizó su habilidad de toque de Midas sobre los artículos adquiridos en la subasta meses atrás, convirtiendo simples adornos en objetos con habilidades excepcionales. Aunque no quería venderlos, la situación lo obligó a ordenar al mayordomo que los pusiera nuevamente en subasta. Días después, en el puerto, el grupo de Ganesha esperaba la llegada de un barco. De él bajó una niña a la que Ganesha llamó Lia, y un mensaje reveló algo impactante. Ella era la chica de la isla poseída por Yuara, la exnovia de nuestro protagonista. Para entenderlo todo, retrocedemos al momento en que una luz cegadora cayó sobre la oficina donde trabajaba Kim Woo-jin, envolviendo a Yuara y aislándola de todo sonido. Al abrir los ojos, se encontró frente a los personajes y la historia que su equipo había creado, convirtiéndose así en uno de los niños con talento que el verdadero Lane había pedido a Ganesha que le encontrara. Por ahora, Lia sabía que su mejor opción para sobrevivir era permanecer junto a la aventurera. Mientras tanto, Lane recibió por fin la varita que había encargado días atrás, una creación única, elaborada con un material raro que él mismo había conseguido. Al verla, no pudo evitar describirla como una auténtica obra de arte, tanto en su estética como en el poder que contenía. Justo en ese momento fue interrumpido por el mayordomo, quien le informó que los artículos que había enviado a subasta, aquellos mismos que había mejorado con su habilidad de toque de Midas, recibieron ofertas tan pronto como fueron revelados, asegurando así fondos más que suficientes para la familia, al punto de que ya no tendrían que preocuparse por la propiedad durante años. Más tarde en su oficina, Lane comentó que los exámenes parciales comenzarían pronto y por ello estaba dedicando gran parte de su tiempo y esfuerzo a preparar las preguntas. Sin embargo, al revisar los exámenes que él mismo había diseñado en el pasado, no pudo evitar decepcionarse profundamente de su personaje, aquel que planteaba preguntas imposibles de responder solo para demostrar arrogancia o un falso sentido de superioridad. Esta vez no quería repetir ese error, en su lugar buscaba crear desafíos que realmente pusieran a prueba a sus estudiantes, problemas que requirieran ingenio y dedicación, y que al resolverlos le permitieran experimentar un sentimiento de orgullo y satisfacción genuina. Con esa meta en mente, Lane pasó horas y horas revisando apuntes, libros y fórmulas, redactando y descartando ideas, analizando la dificultad de cada enunciado hasta que de repente una inspiración lo golpeó. La pregunta perfecta para la asignatura de comprensión de la magia. Una cuestión que más que evaluar conocimientos, sería capaz de impulsar a sus alumnos a pensar más allá de lo habitual. Finalmente llegó el día del examen y para sorpresa de todos los estudiantes, el formato establecido era muy distinto a lo habitual. Allen explicó que la prueba se desarrollaría durante 10 días completos y que cada alumno la realizaría de forma individual
individual en una sala asignada. Desde allí podrían salir únicamente para asistir a otros exámenes o para comer y dormir. Y según las propias palabras de Lane, aquel que lograra completar todas las preguntas recibiría de su parte una carta de recomendación con el título de profesor jefe. La prueba comenzó y tras una intensa jornada, la única persona capaz de completar las 10 preguntas fue Silvia. Sin embargo, algo más importante estaba ocurriendo. Aunque Ferene no consiguió terminarla, tanto ella como la mayoría de los estudiantes interesados en la magia comenzaron a ver el examen como mucho más que una simple prueba. Sin importar las calificaciones, al finalizar el test, los alumnos se reunían espontáneamente para reflexionar sobre lo que habían aprendido, comentando estrategias, errores y descubrimientos. Era una actitud inusual en la academia, un ambiente de estudio y colaboración que trascendía cualquier competencia, y esa pasión por el aprendizaje pronto captó la atención de muchos, desde profesores veteranos hasta los mismos ancianos que habitaban la isla flotante. Esta isla no era un simple lugar apartado, albergaba a la comunidad de magos y representaba la culminación de la ingeniería mágica, un punto de encuentro inevitable para todos los que eran sinceros en su búsqueda del conocimiento arcano. Por ello, las preguntas del examen resonaron incluso allí, y como respuesta a esa repercusión, Lane fue convocado para dar una conferencia especial sobre las soluciones. En dicha conferencia hubo varios puntos a destacar. El primero es la cantidad bastante alta de plata que le pagaron por participar, y lo segundo, la amplitud y calidad de la exposición que ofreció nuestro prota. Más importante aún, en medio del regreso a la isla, Lane tuvo un inesperado reencuentro con una antigua compañera de la universidad llamada Charlotte, y aquel momento, lejos de ser un simple cruce de caminos, marcaría el inicio del siguiente arco argumental. Con la inminente muerte del emperador actual, numerosos personajes con nombres se verán arrastrados a situaciones de vida o muerte, y entre ellos se encuentra la princesa Majo. Debido a su complicado linaje, tras la muerte del actual emperador, la princesa se verá envuelta en múltiples conspiraciones que buscarán acabar con su vida. Es en este momento crucial donde nuestro protagonista entra en escena, entregándole a Charlotte una bola de cristal para que pueda comunicarse con él siempre que necesiten su ayuda. Esa misma noche, en la residencia de la princesa, la joven le confiesa a Charlotte que está plenamente consciente de los sucesos que se avecinan. Le advierte que cuando el próximo emperador tome el poder, no la dejarán en paz, por lo que deberán marcharse rápidamente. Para garantizar su seguridad, Majo le entrega a Charlotte todo el dinero que ha logrado ahorrar hasta ahora, con el fin de contratar mercenarios que las escolten en su viaje de regreso. Sin embargo, el peligro no tarda en aparecer, pues ya están siendo vigiladas, y ante esta amenaza, Charlotte decide contactar a nuestro protagonista para pedirle ayuda. Lane responde con urgencia, asegurándole que el tiempo es limitado y que la princesa solo tiene una salida posible, un camino extremadamente peligroso, pero que por esa misma razón es seguro. La ruta a seguir es el cañón de la grieta. Con esto concluye este resumen, dejando abiertas las preguntas sobre qué sucederá con Majo, qué nuevos enemigos surgirán en el próximo arco y cuáles serán las siguientes acciones de nuestro protagonista. Si les gustó el resumen, me gustaría que se suscribieran para que YouTube les notifique cada vez que subo un video y así no se pierdan ninguno. Sin más, quisiera agradecerle a esta persona, iWatch Robado, por su mensaje de apoyo pidiendo más videos y de paso pedirle una disculpa por todo el tiempo inactividad que estuve. Ahora sí, no tengo más nada que decir y chao.